Actividad del módulo número 3, Filosofía, por Luisa Chaparro de 11.2 para el cuarto periodo. Aquí comienza, realmente pues era llenar unos cuadritos basados en unas preguntas o en unas características que nos daban y así poder contestar todo. Y lo último era argumentar o contestar una pregunta con nuestras propias palabras. A continuación voy a oscurecer la cámara para bajar la calidad del video y que se pueda subir más rápido. La jerarquía es como el principal tema de este trabajo, por lo cual pues vamos a explicarla en todo su sentido. La jerarquía es una estructura que se establece en orden a su criterio de subordinación entre personas, animales, valores y dignidades. Tal criterio pues puede ser superioridad, inferioridad, anterioridad, posterioridad, etc. Es decir, cualquier cualidad categórica de gradación agente que caracterice su independencia. Perdón la voz, pero estoy un poquito maluquita de la garganta. Tiene un uso frecuente en las clasificaciones mitológicas y teológicas y se aplica a todo tipo de ámbitos, ya sean físicos, morales, empresariales, etc. Cuando existe una jerarquía, se dice por extensión que hay una organización jerárquica. Como concepto infraestructural, define el modo de formación entre los diversos rangos atribuibles a un determinado sistema en el que cada elemento esté supeditado gradualmente al elemento inmediatamente previo. Un ejemplo clásico es la jerarquía de un programa, la cual se establece entre pasos en orden a su ordinograma. Algunos ejemplos ya realmente conocidos de la jerarquía son la iglesia, la jerarquía militar, la jerarquía de tripulación, la jerarquía burocrática o escalafón, la jerarquía de valores y la jerarquía corporativa. ¿En qué nos ayuda la jerarquía? Pues obviamente el orden jerárquico, como es obvio, va de mayor a menor, importancia en su dominio y la comunicación entre todos los niveles de mando, de potestad o de responsabilidad son esenciales. Es preciso también entender que cuantos más niveles jerárquicos haya en el máximo responsable y el último, puede indicar que hay una mayor estructura, lo cual pues no quiere decir que sea la mejor. Una jerarquía mal estructurada en exceso o en efecto compele a perjudicarse, ocasionando que el mensaje se pueda desvirtuar gradualmente y el trabajo final o una actividad no se realice de modo adecuado. La jerarquía siempre será efectiva tanto en cuanto el mensaje que se quiera transmitir transite convenientemente según su estandarización. En ese punto, pues la clave en que se optimice la dimensión de dicha jerarquía con su capacidad directa e indirecta de comunicarse por todos los medios dispuestos a su alcance, ya sean email, teléfono, carta, fax, correos, etc. Además de controlar inmediatamente la subordinación en todo tipo de encuentros, ya sean reuniones con el personal de otros niveles, convenciones, visitas, cursos de formación, congresos, etc. Para conocer de primera mano si el objetivo que se busca se consigue y se realiza de la manera que se pretende. Cuando lo relacionamos con jerarquías sagradas, podemos hablar del cristianismo, porque en su contexto se utiliza con dos significados distintos que podrían ser la jerarquía angélica, que significa el orden entre los coros de los ángeles, descrito en distintos pasajes bíblicos, y la jerarquía eclesiástica, que significa el orden
que se establece en las instancias eclesiásticas entre sus distintos grados, ya sean papa, arzobispos, obispos, canónigos, arciprestes, párrocos, otros sacerdotes, seglares, etc. Cuando nos referimos también a la jerarquía social, podemos decir que la jerarquización es un sistema propio del ritualismo de la cerrada sociedad estamental medieval, no de la móvil sociedad de clases burguesa. Instituciones como el ejército o la iglesia se caracterizan por ello. De ahí pues provienen sus escalafones, signaturas y ceremoniales, así como conductas extremas y retrógradas como el militarismo y el clericalismo. También existe una jerarquía muy pronunciada en sociedades que han abandonado la Edad Media hace poco tiempo, como la japonesa o la alemana del siglo XVIII. Por su parte, pues también la sociedad burguesa tiene sus formas de jerarquizar y ritualizar mediante el clasismo, la burocracia, la alienación y la segregación. En una sociedad basada en una cadena de mando, la jerarquía social se construye en buena medida a partir de relaciones clientelares que se traducen en el sentido común más bien como a nivel político. Muchas culturas tradicionales propias de la sociedad preindustrial se caracterizaron por jerarquías prácticamente inamovibles. El concepto de revolución implica el cambio brusco de las jerarquías y las estructuras sociales y políticas. Y un ejemplo de ello fueron las revoluciones burguesas o las revoluciones liberales que se produjeron a finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. La sociedad de clases propia de la sociedad industrial reprodujo nuevas formas de jerarquía social e hizo surgir nuevas fuerzas que la desarmaban o sea, el movimiento obrero. La sociedad postindustrial que se está construyendo a partir de la segunda mitad del siglo XX presenta formas de organización de red o en red, cuya naturaleza está en gran medida aún por determinar, así como el lugar que la jerarquización social tendrá en ella. O sea, podríamos estar hablando de que la mayoría de las jerarquizaciones que hemos mencionado y que se ven en la sociedad pertenecen a instituciones, pero si nos basamos más bien en la sociedad, podríamos estar hablando de jerarquización basándonos en las clases sociales y en cómo las personas adineradas o las personas bien acomodadas eh, desprecian, juzgan, matan e incluso pasan por encima de las personas que están en la escala más baja de, de la sociedad, los pobres, la clase obrera, los trabajadores, vendedores ambulantes hoy en día, etcétera. Entonces, pues vemos que siempre se ha dado, siempre se dará y va a ser demasiado difícil cambiarlo basándonos solamente como en las ganas de cambiarlo y no en las acciones, porque la existencia de culturas primitivas igualitarias, sin jerarquías o con jerarquías no estables se ha constatado tanto en el pasado como en la actualidad en sociedades cazadoras o recolectoras. Pero en muchas ocasiones los intentos de describir una sociedad idílica que responda a ese tópico son en sí mismos una muestra de prejuicio cultural. El mito del buen salvaje, una sociedad no va a ser más o menos igualitaria o pacífica por ser salvaje, y ello depende del sistema socioeconómico que predomine en dicha sociedad y de las condiciones de su entorno. Por ejemplo, los Shuar muestran comportamientos muy violentos y son jerárquicos,
Los Han, en cambio, son predominantes, pacíficos e igualitarios.